El título de su charla es Cuestionando el axioma de Martin. Ella se encuentra realizando su tesis con el doctor Roberto Pichardo Mendoza sobre el axioma de Martin. Y su área de interés es la teoría de conjuntos y la teoría. Bueno, pues primero quisiera agradecer al comité organizador de la velada por darme la oportunidad de presentarme. Y pues después agradecerles a todos los que se tomaron todo su tiempo para venir a escucharme. Entonces, pues el objetivo de la plática es hacer todo lo más sencillo posible, o bueno, explicarlo de la manera más sencilla posible para que puedan darse una idea de cómo funciona el axioma de Martin y de para qué lo podemos utilizar. Entonces, antes de empezar, ya en sí con el axioma de Martin, quisiera darle un poco de contexto. Entonces, pues todo comienza por ahí de los 60s, que es justamente donde Paul Cohen logra mostrar la independencia de la negación SH, y es justo cuando pues crea el método de forcing. Y después, entre Martin, Soloveitch, Tenenbaum y algunos otros matemáticos, pues extienden este método para poder probar la independencia de ZFC más la negación de las fuerzas del continuo de algunos otros enunciados. Entonces, pues resulta que Martin y algunas otras personas, cuando leen todas estas cosas que intentan hacer los demás matemáticos para extender el forcing, se dan cuenta que pueden encapsular muchos de los resultados en un solo axioma. Y pues justamente ese axioma va a ser al cual ahora llamamos el axioma. Entonces, cuando se probó la independencia de la hipótesis del continuo, bueno, estoy hablando de la hipótesis del continuo, no sé si todos hemos escuchado de la hipótesis del continuo, ¿no? La hipótesis del continuo es suponer que no hay ningún cardinal intermedio entre el tamaño del conjunto de los naturales y el tamaño del conjunto de los reales, ¿no? Entonces, la negación de la hipótesis del continuo pues es asumir que sí hay cardinales ahí en medio, ¿no? Entonces, pues cuando se prueba la independencia de la negación de la hipótesis del continuo, pues comienzan a surgir preguntas de qué pasa con los cardinales que podrían estar en medio, ¿no? Entre el cardinal de los naturales, que es omega, y el cardinal de los reales, que lo vamos a denotar, bueno, lo voy a denotar en la práctica todo el tiempo como una C, del cardinal del continuo. Entonces, pues algunas preguntas son estas. Bueno, aquí estoy asumiendo que kappa está entre el cardinal de los naturales y el de los reales. Entonces, si la hipótesis del continuo falla, pues hay algunas preguntas de cómo se comportan esos cardinales. Una de ellas es que, pues, si 2 a la capa siempre es C, ¿no? Otra es que si la unión de capas o conjuntos de R, cada uno de ellos con medida 0, nos da otra vez un conjunto de medida 0. Y otra es que si la unión de capa conjuntos magros es magro. Un conjunto magro o de primera categoría es un conjunto que es unión de densas en ninguna parte. Entonces, a lo mejor no están como muy familiarizados con todo esto, pero pues no se preocupen. Bueno, nada más es como para ver qué aplicaciones le podemos dar. Entonces, pues resulta que con Martin podemos responder pues parcialmente estas preguntas. Entonces, pues ahora sí, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar pues es una caja de un orden parcial marca CC. Entonces, ¿qué es un orden parcial? Pues un orden parcial va a ser un par donde nuestra primera cosa va a ser un conjunto no vacío y nuestra segunda cosa va a ser una relación binaria en él que solo satisfaga dos cosas. Una que es la reflexividad, es decir, que cualquier elemento esté relacionado con el mismo, y otra es la transitividad, que es justamente esa condición de allí, ¿no? Que si P es menor o igual que Q y Q menor o igual que R, entonces P es menor o igual que R. Entonces, pues siempre que se da una definición es súper importante tener ejemplos a la mano para ver un poquito más. Bueno, antes de los ejemplos, esta noción de orden parcial en la mayoría de los textos se puede encontrar como preorden o casi orden, porque realmente le estamos pidiendo un poquito. Pero en la mayoría de la literatura del axioma de Martin, como orden parcial se refieren a un orden que satisface solo estas condiciones. Entonces, ejemplos. Entonces,
contención. ¿Quién va a ser la potencia estrellita de X? Pues si X es un conjunto. ¿No se ve? Ahí. Probaré con este. ¿Así sí? Si X es un conjunto no vacío, entonces potencia de X estrellita va a ser la potencia de X menos el conjunto vacío. Ajá. Entonces, ¿por qué le vamos a quitar el vacío? Eso va a tener un poco más de sentido adelante, para que tenga como un poquito más de chiste de orden. Entonces si ordenamos a este con la contención, pues ese resulta ser un orden parcial, ¿no? La contención desde superior, ¿no? Nos enseña que pues sí es reflexiva y sí es transitiva, ¿no? El siguiente orden es un orden muy usual en todo esto del axioma de Martin. Se le denota, bueno, vamos a denotar f sub n de i como j, donde i y j van a ser conjuntos. A las funciones finitas que van de i en j. Es decir, van a ser subconjuntos del producto cartesiano de i con j y van a cumplir que p es función y que su dominio es finito. Ajá. Entonces, pues estas son funciones de i en j. ¿Por qué son finitas? Pues porque nada más van a estar definidas en un cachito de i, ¿no? ¿En qué cachito? Pues en un conjunto finito. Y ahora, ¿cómo las vamos a ordenar? Pues aquí hay que recordar que las funciones son conjuntos de pares ordenados. Entonces también los podemos ordenar con la contención. Ajá. Pero aquí les vamos a dar como un inesperado giro. Entonces vamos a decir que P es menor o igual que Q siempre que Q esté contenida en P. Ajá, o sea, solamente votemos igual. Y cuando esto pase, decimos que P extiende a Q. ¿En qué sentido extiende a Q? Pues que Q ya nos dice, pues mira, yo hago tal cosa en este cachito de I, ¿no? Pero como P la extiende, pues entonces P dice, bueno, yo hago exactamente lo mismo que ese Q, pero tengo unos pasitos más, ¿no? Entonces en ese sentido decimos que P extiende a Q. Y el otro es tau subestrellita X. Espero no olviden estos. Los voy a borrar para poder escribir otro. Para el último ejemplo necesitamos un espacio topológico. Entonces, si X es X tau es un espacio topológico, entonces tau estrellita sub X va a ser justo la colección de todos los abiertos que ya estaban, bueno, en tau sub X, pero de nuevo les vamos a quitar el vacío. Y a este igual pues lo vamos a ordenar con la contención usual, ¿no? Entonces, esos tres son órdenes parciales. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre si son órdenes parciales. Todos, más o menos claro. Ok. Entonces, lo que sigue es un poquito de compatibilidad. En un orden parcial vamos a decir que dos elementos son compatibles si existe un tercer elemento que está por debajo de ambos, ¿no? Que en este caso este R que está aquí. Entonces en este caso vamos a decir que son compatibles. Y cuando no exista tal R que esté por debajo de los dos, vamos a decir que son incompatibles y lo vamos a denotar así, como si fueran perpendiculares. Entonces, ¿para qué definimos la compatibilidad? La compatibilidad la definimos para poder hablar de ser CCC. Entonces, pues otra vez con nuestros ejemplos.
pasaría con la compatibilidad en esos órdenes? Bueno, pues en el primer orden tenemos que es la contención y todos son subconjuntos, ¿no? Entonces, si alguien está por debajo de dos subconjuntos, quiere decir si estos dos están aquí, y son compatibles, entonces hay un R que está contenido en los dos, ¿no? Pero justamente a este orden le quitamos el vacío y este R tiene que vivir en este conjunto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la intersección de estos dos pues tiene que ser no vacía, ¿no? Y de igual manera, si suponemos que la intersección es no vacía, pues la intersección vive en potencia de X estrellita y pues es un testigo de que ellos dos son compatibles, ¿sí? En el que sigue es un poquito más complicado. Como nosotros invertimos el orden de la contención, que alguien extienda a dos funciones quiere decir que va a contener a esas dos funciones. Entonces, si suponemos que hay una función h que está por debajo de una f y de una g aquí, entonces tenemos h está por debajo de aquí y h está por debajo de acá. Entonces, según nuestro orden, f tiene que estar contenida en h y g tiene que estar contenida en h, ¿no? Y pues de aquí se sigue que la unión de estas dos está contenida en h. Pero de nuevo, necesitamos que h sea un elemento de nuestro orden, ¿no? Y los elementos de nuestro orden son funciones. Entonces, lo peor que nos podría pasar es que f y g coincidieran en su dominio y mandaran a personas distintas, ¿no? La persona a la que coincide en su dominio. Entonces, justamente ¿cómo nos libramos de eso? Pues si la unión de estas dos es función, entonces ya lo hicimos, ¿no? Este es justamente el que está por debajo. Entonces, estas dos van a ser compatibles y solo si la unión de ellas dos resulta ser función, que justo para hacer función solamente vamos a necesitar que la intersección de sus dominios vayan a dar a la misma cosa. Y pues el último es muy parecido al primero, ¿no? Si tenemos dos abiertos, dados por estrellita de X, pues son conjuntos, ¿no? Al igual que al principio. Entonces, si hay alguien por abajo, tiene que ser no vacío porque le quitamos el vacío. Entonces, este es el rollo justo por el cual le quitamos el vacío. Si les dejamos el vacío, pues todo sería como súper trivial, ¿no? Porque el vacío se metería en todos, entonces todos serían compatibles y pues sería mucho más, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿para qué queremos la compatibilidad? La compatibilidad es para definir qué son las anticadenas. Entonces, un subconjunto en un orden parcial va a ser una anticadena si para cualquier par de elementos de él distintos se tiene que ser incompatibles. Entonces, ¿cuáles son las anticadenas en estos conjuntos? Bueno, en estos órdenes parciales. Pues como ya vimos que son compatibles y su intersección es distinta del vacío, justamente van a ser incompatibles si su intersección es vacía. Entonces, en P de X estrellita van a ser anticadenas aquellas colecciones cuyos elementos son ajenos o pares. Y de hecho, pues también lo van a hacer en Tau estrellita de X. Ahora, el interesante es justo esto. Entonces, como les decía, para que no haya una función que extienda a 2, quiere decir que entonces hay alguien en el dominio que las funciones lo mandan a hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que podemos construir anticadenas aquí. En este caso, lo que yo hice fue fijar el dominio, que justamente nada más va a ser un i, y dejar correr esta j a donde llegan nuestras funciones. Entonces, esta es una función finita. De hecho, bueno, cada una de
no puedes como unirlas en ningún punto. Entonces el CSC pues justamente hace eso, ¿no? Que no tengas como demasiados caminos por donde irte. Como que controla un poquito los caminos. Ajá, entonces, ¿cuáles órdenes sí son CSC? Entonces, pues la potencia de X solamente va a ser CSC cuando cuando la cardinalidad de X sea menor o igual a omega. Entonces, esto pues tiene que ver con todas las colecciones de abiertos ajenos y lo que estábamos hablando hace un momento. Ajá, entonces, súper rápido. Entonces, así. En potencia de estrellita sub X, si nos tomamos a todos los conjuntos unitarios, pues entonces esto es una anticadena, ¿no? Justo por lo que dijimos ahorita, todos son ajenos. Y pues esta cadena va a tener el tamaño que tenga X. Y bueno, para la otra implicación, es más o menos la misma idea. Te agarras una anticadena y quieres como reducirla a algo así. Entonces, eso no lo voy a platicar porque si no se lo voy a decir. Pero créanme que no por ahora. Entonces, va a pasar lo mismo también con este orden de la topología. Ahora, hacer CCC es una condición que está definida solamente para órdenes parciales. Y muchas veces, bueno, yo he visto en varios libros que también hablan de que un espacio topológico sea CCC. Entonces, que sea CCC justamente se refiere a que este orden que le das a tus abiertos de la topología, que es un orden parcial, resulte ser CCC. Y justamente va a ser CCC si en tu espacio ocurre algo que es, bueno, que si solo si tu espacio le va a ocurrir que tenga celularidad numerable, que es como lo mismo con una definición extra. Celularidad numerable quiere decir que cualquier colección de abiertos ajenos es a lo más numerable, que se convierte en el equivalente a tener la CCC en este orden parcial. ¿Puedes repetir cómo fue? Sí, tener celularidad numerable es que cualquier colección de abiertos ajenos en tu espacio topológico es a lo más numerable. Entonces, se traduce en que este orden sí se hace CCC, porque justo las anticadenas son colecciones de abiertos ajenos. Ahora, aquí ya les puse nombre a I y a J, ¿no? Ahora I va a ser omega y J va a ser 2. Ahora, esto es súper rapidísimo, ver por qué es CCC. De hecho, todos deberían estar levantando la mano. Pues, estos son subconjuntos del producto cartesiano de omega con 2, ¿no? Entonces, omega es numerable, 2 pues es finito, entonces el producto cartesiano de esas cosas es numerable. Y después, en conjuntos 2, se demuestra que la colección de todos los subconjuntos finitos de algo numerable resulta ser numerable. Entonces, pues si esta cosa ya de inicio es numerable, pues no vamos a poder encontrar subconjuntos no numerables, ¿no? Entonces, rapidísimo tiene la CCC. Entonces, ahora sería bueno saber quiénes de plano pues no tienen la CCC, ¿no? Para ver más o menos qué es. Entonces, alguien que no sea CCC. Para este nos va a servir otra vez el de las funciones finitas, pero ahora cambié a I por omega y a J por omega 1. Y justamente me tomé el truco de cómo hacerme una anticadena en este orden, ¿no? Fijo la primera coordenada, dejo correr la otra y eso me va a dar muchas funciones que no son incompatibles. Entonces, como aquí es omega 1, a donde llegan las funciones, pues tengo la opción de correr a alfa por todo omega 1. Y aquí me faltaron ahora paréntesis. Perdón, tengo algunas omisiones de signos. Pero sí se entiende que son esas funciones. Entonces, pues el tamaño de esta anticadena, ¿cuál va a ser? Pues omega 1, ¿no? Y omega 1 ya es no numerable. Entonces, esto ya nos da
una anticadena muy grandota en este orden, esto quiere decir que este orden no es SC. Vamos a necesitar también muchos densos, muchos densos. Entonces, ¿qué es un conjunto denso? Un conjunto denso, como tenemos la idea de Q en de los racionales en R, perdón, pues es como que está esparcido mucho, ¿no? O sea, que no importa dónde te pares, siempre como muchos puntos de él. Yo siempre me imagino estos densos como cuando tienes pintura y le haces así, se quedan un montón de puntitos. Así me imagino los densos en los órdenes parciales. Pues bueno, un denso en un orden parcial va a ser un subconjunto, tal que si yo me tomo a alguien en el orden parcial, entonces puedo encontrar a alguien en D, que aquí no lo puse, pero este Q tiene que estar en D, no en P, y que extienda al que ya tenía. Ajá. Eso va a ser un denso aquí. Y ahora, ejemplos de densos. Pues, si B es una base para un espacio topológico X, entonces B va a ser un denso en este orden. ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos tomamos un abierto no vacío, entonces debe de existir un básico que se quede ahí metido, ¿no? Y justamente ese básico es el que va a vivir en B y se va a quedar por debajo del elemento que me tomé. Ajá. Y eso ya me dice que este es denso. Okay. Y ahora, regresando a las funciones de omega en 2, si defino para cada n en omega este conjunto, las funciones que viven aquí, tal que n vive en su dominio, este resulta ser denso en ese orden. Entonces, ¿cómo vemos que es denso? Pues tenemos que tomarnos una función aquí. Ajá. Y ahora lo que nos gustaría es encontrar a alguien que viva en este D y que la extienda. Ajá. Y entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos casos, ¿no? Si n ya estaba en el dominio de P, pues somos muy felices porque ya acabamos, ¿no? Y entonces P vivía ahí. Y ahora, si n no vive en el dominio de P, pues nosotros sabemos que el dominio de P es finito, ¿no? Ah, no, eso no importa. Si n no vive en el dominio de P, pues entonces, si le pegamos a n y lo mandamos a algún lugar, pues no afecta, ¿no? Esto va a seguir siendo una función. Ajá. Eso quiere decir que si hacemos P unión el unitario de n, 0, por ejemplo, esto sigue viviendo en este orden, porque nada más le estoy agregando un par ordenado, entonces sigue siendo finito. Y aparte este sí extiende a P, ¿no? Porque la definición de extender a P es que este contenga a P. Y pues como subconjunto sí está bien contenido ahí, ¿no? Y lo bueno de este es que este sí ya vive en D sub n, ¿no? Entonces ya encontramos a alguien que viva aquí y que extienda cualquier elemento de nuestro orden parcial. Entonces efectivamente este sí es denso. Ahora vamos a necesitar un filtro para cafetera. Pues en algún momento a mí en una clase me dijeron que los filtros sí se comportaban como los filtros reales y yo no lo creí. Pero ahora pues tal vez sí ya le encuentro un poco de sentido. ¿Qué pasa con los filtros? Pues los filtros para cafetera, si no los pones, los granos que están súper grandotes se quedan aquí, ¿no? Los que no pueden pasar por el filtro. Entonces justamente vamos a querer dos condiciones para que una cosa se filtre. Una es que si alguien vive en el filtro y tenemos a alguien que esté más grande que él, entonces también se queda en el filtro, que es justo lo que pasa aquí, ¿no? Si ya tienes una piedrita así de pequeña y no pasó, entonces tienes una piedra más grande, pues tampoco va a pasar, ¿no? Entonces también tiene que quedarse en el filtro. Y la otra condición que tal vez no se parezca tanto es que
voy a pintar convenientemente de esta manera. Si tenemos dos cosas en el filtro, o sea, ya no pasaron, quiere decir que entonces hay alguien abajo que ya no las va a pasar, ¿no? Que aquí pues lo que pasaría es que tal vez sea un poco más pequeño, pero el caso es que ese ya no pasó. Entonces, si estos dos no pasaron, hay alguien por debajo que los hizo, ¿no? Que se estancaron ahí. Ahora esto ya no concuerda mucho porque pues igual si te vas hasta acá, ya no puedes tocar más, ¿no? Pero podemos imaginar que este va para abajo. Entonces, justo esas dos condiciones vamos a querer para que algo sea un filtro. Entonces, primero, pues necesitamos que esté contenido en nuestro orden parcial. Y después, la primera condición, que para cualesquiera dos exista un tercero que los extienda, que se quede por debajo de ellos. Y la segunda condición es que si hay alguien en el orden parcial y te tomas a alguien en el filtro y resulta que la relación entre ellos dos es que el que estaba en el filtro es más pequeño que el que estaba en tu orden parcial, entonces el filtro se tiene que comer al que estaba en el orden parcial y era más grande. Ahora, para que un filtro sea genérico, tiene que hacer una supermagia. Si tenemos una familia de densos en P, la cual voy a denotar aquí con esta letra, y sucede que el filtro intersecta cada uno de los densos, entonces vamos a decir que G es un filtro D genérico, donde esta D pues corresponde a la relación de densos que está intersectando. Entonces, ahora ustedes esperan ejemplos, ¿no? Pero no. ¿Por qué no va a haber ejemplos? Pues porque justamente el axioma de Martin es lo que te garantiza. Es lo que podemos cocinar con esta cosa, un filtro que sea genérico respecto a una colección de densos. Ok, entonces en resumen ya tenemos una caja de un orden parcial que sea CCC, muchos densos y un filtro para una cartera. Okay. Ponemos todo así en el horno, lo dejamos hornear unos 45 minutos y nos va a salir algo súper maravilloso. ¡Tata! Nos va a salir el enunciado Martin de capa. ¿Qué dice Martin de capa? Pues Martin de capa te dice, tómate un orden parcial, checa que sea CCC. Si tú defines una colección de capa densos, entonces yo te digo que existe un filtro de genérico. Eso es lo que dice Martin de capa. Obviamente aquí estamos pensando que capa es mayor o igual que omega y menor que el continuo, ¿no? Porque justamente es lo que estamos buscando, ¿no? Cómo se comportan los cardinales que están en medio de estas cosas. Entonces, por aquí, pues todavía no termina la cosa, ¿no? Lo tenemos que dejar enfriar un poquito para ahora sí ya terminar. El axioma de Martin es la afirmación que Martin de capa es cierto para todo capa menor que el continuo. Muchas personas se confunden con que el axioma de Martin es Martin de capa, pero no, el axioma de Martin te dice que Martin de capa es cierto para todo capa que esté por debajo del continuo. Entonces está súper fabuloso porque nos genera un objeto bien padre, que todavía no he dicho, que nos va a ayudar a construir cosas. Ahora, ¿cuál es la idea del axioma de Martin? ¿Para qué queremos los densos y para qué queremos que las cosas sean compatibles y todo eso? Pues bueno, el objetivo de los densos es capturar información. ¿Cuál información? Pues la que tú quieres que se preserve en tu filtro. Por ejemplo, aquí. Este denso trae mucha información. ¿Cuál información? Pues todas las funciones que tienen en su dominio a n. Entonces, si nosotros definimos esto para cada n en los naturales y tenemos un objeto que intersecta cada uno de estos, si lo unimos, va a ser una función. ¿Por qué va a ser una función? Pues justamente por una de las condiciones que le pedimos para que algo fuera filtro, es que cada dos cosas fueran compatibles, ¿no? Entonces, si unimos todo, eso va a resultar ser una función, porque no están pasando cosas raras, ¿no? No tenemos dos funciones que nos manden cosas distintas a un mismo elemento de dominio y así. Y con estos densos, si los intersecta a todos, nos aseguramos de que cubre a todo quién, a todo omega, ¿no?
¿Por qué? Pues porque si yo me paro en alguien en omega y digo, quiero ver si esto vive en la función que acabo de construir, ¿no? Que va a ser la unión del filtro. Y entonces llega este denso y te dice, ah, pues sí, porque me intersecta. Entonces, alguien de tu filtro vive en mí, es decir, tiene a n en su dominio. Pero si unimos todas esas funciones, el dominio de esa función va a ser la unión de los dominios. Eso quiere decir que, en particular, n va a vivir en el dominio de la función que te construiste. Entonces, los densos cargan con muchísima información y el filtro se encarga como de recopilar toda la información que trae esa colección de densos. Y bueno, ahora que ya lo tenemos, se preguntarán, pues, ¿esto para qué sirve, no? Pues, primero, algo que debió de haberles parecido natural es por qué kappa tiene que estar por debajo del continuo, ¿no? Pues bueno, va a estar por debajo del continuo porque justamente Martin del continuo es falso. Y pues eso se puede probar tomándose un orden parcial y una colección de cuantos densos, pues de tantos como el continuo, ¿no? Y entonces si nosotros construyéramos el filtro o asumiéramos que existe el filtro, llegaríamos a una contradicción. Entonces Martin no es falso. Y ahora, ¿por qué a kappa mayor o igual que omega y menor que c? Pues resulta que Martin de omega ya es gratis. Martin de omega sí es verdadero en ZFC, o sea, no tenemos que asumir absolutamente nada. Y aparte, un dato súper curioso es que para la demostración de que Martin de omega es verdadero, no necesitamos asumir que nuestro orden parcial sea CCC. Entonces, a lo mejor esa condición también debería de hacérseles preguntar, bueno, más bien debería de ser que se preguntara si podemos eliminar la CCC de las hipótesis del axioma de Martin, ¿no? Pero, pues no, resulta que tampoco se puede quitar, porque sí podemos encontrar un orden parcial que no sea CCC y que no tenga ningún filtro que intersecte a todos. Bueno, dada una colección de densos adecuada, no va a haber un filtro que intersecte a toda esa colección.